En el plano geopolítico, atención, porque mucho estamos oyendo en estos últimos días la necesidad de aumentar el gasto en defensa, el gasto militar, porque nos estamos quedando sin municiones en el frente ucraniano. Este es el mensaje que está destinando la OTAN, bueno, Occidente en su conjunto, viendo que Ucrania está siendo un horno en el que se está consumiendo munición a gran velocidad, a una velocidad mucho mayor de la que se producen esas armas. Bien, este es uno de los mensajes. Vamos a ver el por qué también, por qué se nos está preparando con este mensaje. Por otro lado, tensiones en Taiwán, bueno, más concretamente entre China y Estados Unidos, con el foco puesto en Taiwán. ¿Por qué? Pues porque China ha sancionado a las dos empresas militares más poderosas de Estados Unidos. Hablamos de Lockheed Martin y de Raytheon. Ambas estaban suministrando armas a Taiwán y China decide cortar el grifo. Por otro lado, estamos ya a la espera de que arranque la conferencia de seguridad de Múnich. ¿Y saben a quiénes más bien no han invitado? A Rusia y a Irán. Y algunos de los más críticos advierten de que este foro se va a convertir en un foro plenamente occidental. Y, como decimos, esas voces más críticas lamentan que esto sea así porque es una cumbre que tradicionalmente, y enseguida se lo explicamos, ha aunado todo tipo de voces. Se han reunido amigos y no tan amigos, incluso enemigos directos. Es un foro en el que se habla de mucho más que asuntos meramente globales de urgencia. Pero parece que en este caso se va a convertir más bien en un canal para abordar una vez más la guerra en Ucrania. Y por último, guerra pero interna en el Banco Central Europeo. ¿Qué está pasando en ese cruce de mensajes entre la jefa del BCE, Christine Lagarde, que insiste por activa y por pasiva en que en marzo se van a volver a subir los tipos de interés? Nos está adelantando, no está siguiendo ese enfoque meeting by meeting, reunión tras reunión, que había estado defendiendo hasta el momento. Y Fabio Panetta hoy ha hablado y ha dicho, ojo, que dejemos de adelantar cosas, que no debemos hacer eso, que nosotros vamos meeting by meeting, que dependemos de los datos, dejemos de apostar por movimientos futuros, o al menos dejemos de trasladarlos. Así que ahí tenemos un cruce de mensajes bastante interesante que también vamos a analizar a continuación. Y por cierto, que el Banco Central Europeo imita a Joe Biden y habla del impuesto Putin. ¿Qué es esto? Pues también enseguida se lo explicamos. Pero empezando por la primera clave, como decimos, se nos está hablando mucho de cómo se están agotando las municiones en Ucrania. ¿Cuántas veces a lo largo de los últimos días hemos escuchado esto? Bueno, el Pentágono está revisando en estos momentos sus reservas de armas y de hecho lo que sabemos es que puede que tenga que aumentar el gasto militar después de ver con qué rapidez se están consumiendo las municiones, insistimos, en Ucrania. Ojo, en estos momentos estamos hablando de Estados Unidos, hablamos del Pentágono, pero no van a ser los únicos que se vean forzados a aumentar ese presupuesto. Bien, uno de sus generales, Mark Milley, dice que es muy posible que el presupuesto militar tenga que aumentar para satisfacer esa demanda de municiones. Y estos comentarios, como decimos, van más allá de Estados Unidos, nos están reflejando el ajuste de cuentas que van a tener que afrontar los aliados occidentales de Ucrania ante esa perspectiva de guerra de prolongación indefinida. Y esa indefinida es importante. Ya este lunes, recordemos, Jens Stoltenberg, que ha estado hablando a lo largo de todos los días realmente, hoy también ha hablado en el marco de esa visita a Turquía para hablar de la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Bien, pues Jens Stoltenberg a principios de semana hablaba de esta cuestión, advertía de que Ucrania estaba gastando la munición a un ritmo mucho más rápido del que se estaba fabricando esa munición. Las industrias de defensa ya están aplicando una actividad de marcha forzada, así que la urgencia sobre el suministro de municiones va en aumento. La industria militar occidental se está quedando sin aliento, podríamos decir. Y a una semana del primer aniversario de la guerra, recordemos, esto va a ser el 24 de febrero, viernes de la semana que viene, Ucrania teme una gran ofensiva rusa. De hecho, está preparando su propia contraofensiva, que va a requerir, como podemos presuponer, miles de millones de dólares en armas occidentales, los carros de combate prometidos y, por supuesto, artillería pesada. Un informe reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales pone en relieve que la base industrial de defensa de Estados Unidos no está preparada para los requisitos de municiones, atención a esto, de otro conflicto importante. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que hay que andarse con ojo, porque como ahora mismo surja otro conflicto y uno de los focos claros, y enseguida lo vemos, es Taiwán, lo llevan claro, porque no pueden afrontar toda esa carga tan pesada las industrias de defensa. Sin embargo, hay cierta confianza en que el Pentágono esté tomando en estos momentos las medidas necesarias para afrontar cualquier tipo de déficit. Pero aquí, como siempre, hay voces discrepantes. A medida que se está prolongando el conflicto en Ucrania, las fábricas se están volviendo en un estado, están ahora mismo en un estado tan crítico, podríamos decir, como las tropas, o al menos se están acercando a esas vías. En un día normal en Ucrania, para que nos hagamos una idea, los ejércitos enemigos se lanzan hasta 30.000 proyectiles entre sí. Esto es importante, es más de 200.000 a la semana, casi 1 millón al mes, sin incluir, por supuesto, otros componentes, ¿no? Balas, minas terrestres, granadas de mano y otras municiones que, por supuesto, se están desplegando. Y esto ha creado una lucha por llevar más municiones, más armamento al frente. Y esto hace que la guerra sea tanto una batalla de fábricas, insistimos, como de tropas. ¿Qué se nos está diciendo? Pues que ninguna de las partes corre el riesgo de agotar totalmente su inventario, pero que la disminución de los suministros sí está restringiendo las opciones de los ejércitos. Europa también está aumentando su gasto en defensa, por eso decíamos, no solo Estados Unidos, por supuesto, otros países aliados también están en ello, pero no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, hay un problema, la burocracia. Esa burocracia necesaria para dirigir este gasto se ha atrofiado. Así que a medida que el dinero comienza a llegar, lo que ocurre es que no hay suficiente personal para revisar esos contratos y, por tanto, que a medida que entra el dinero puedan ir fluyendo con la aprobación de los contratos la munición necesaria. ¿Podría esta situación llevarnos a una economía de guerra? Pues esto lo hemos estado preguntando a lo largo de los días a los distintos expertos, expertos geopolíticos, expertos de historia. Se lo preguntábamos aquí en Rolling Stocks a José Luis Orella, el profesor de Historia Contemporánea de CEU San Pablo, y esto es lo que nos decía. Tenemos que llegar a plantearnos seriamente trasladar ya nuestro modelo productivo a un modelo de economía de guerra para alcanzar la cuota necesaria de producción que estamos aventurando. Pues es casi la única posibilidad, y más además un poco con los procesos que ya se habían ido realizando, un poco de homogenización y de uniformización un poco de los diferentes ejércitos nacionales. Eso sí se había un poco desarrollado, más o menos un poco, es una de las peculiaridades que tenía la OTAN, y que por lo tanto en esa reducción de los ejércitos, la profesionalidad de ellos ahora se armonizaban y se procuraba desde luego homogenizar todo lo que fuera ese plano de armamentos, pero todavía estamos en una fase muy verde de ello, y desde luego los británicos, bueno, pues que eran una de las piezas fundamentales, porque en ese sentido están fuera de la Unión Europea y además siempre han tenido una gran autonomía tecnológica en su propio armamento, igual que en otras peculiaridades de ellos. Así que el resto de lo que sería verdaderamente la Unión Europea, sí que tenemos que ponernos ahí un poco en ese sentido las pilas, no solo por lo de la guerra de Ucrania, sino por nuestra propia defensa y nuestra propia... Bueno, pues no descartaba tener que ir a un modelo de economía de guerra, ya lo estaban escuchando a José Luis Orella. Así que, en resumidas cuentas, esta es la situación que tenemos. La OTAN nos está haciendo la cama poco a poco porque nos está insistiendo en esa necesidad de reponer municiones, de fabricar más, y por tanto ya nos está diciendo, y la lectura es muy clara, que va a haber que aumentar el gasto en defensa, el gasto militar. Va a haber que darle una vuelta a ese presupuesto. Así que esta es la conclusión, como decimos, primera clave que vigilamos en el día de hoy y que por supuesto vamos a discutir a lo largo de estas horas. Otro punto de tensión que involucra a dos de las gigantes militares estadounidenses, Raytheon y Lockheed Martin. China impone sanciones a estas dos compañías militares estadounidenses, dos de las más poderosas del país, por vender armas a Taiwán. Golpe sobre la mesa, el que da el gigante asiático, y deja un mensaje muy claro. A Estados Unidos le está diciendo, en pocas palabras, que no meta las narices en sus propios asuntos. Bien, ambas
compañías van a pasar a una lista de entidades no confiables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a partir de ahora tienen prohibido importar bienes a China o realizar nuevas inversiones en el país. Lo ha anunciado el Ministerio de Comercio. Y esta no es la primera vez que China da este toque de atención a estas compañías en concreto, porque ya había sancionado tanto a Lockheed como a Raytheon en febrero del año pasado, también por la venta de armas a Taiwán por valor de 100.000 millones de dólares. Recordemos que el gigante asiático en Taiwán mantiene su política de una sola China. A Taiwán la califica como la isla rebelde y como una provincia separatista. China considera Taiwán de su propio territorio, aunque haya ese movimiento separatista dentro de Taiwán. ¿Qué ocurre? Pues que Estados Unidos no piensa lo mismo. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tiene intereses económicos en Taiwán. Y es que cuando hablamos de Taiwán, hablamos de la fábrica mundial de semiconductores. Allí tiene sede TSMC, Taiwan Semiconductors, que tiene una cuota de mercado que supera el 50%. Esa es la cuota de mercado mundial. Hablamos del mayor fabricante de chips del mundo. ¿Qué ocurre? Pues que Estados Unidos domina el diseño de chips. Estados Unidos tiene unos intereses económicos más que evidentes en Taiwán y a Estados Unidos no le favorece esa perspectiva de una sola China que defiende el gigante asiático. El entorno que le favorece a Estados Unidos es que Taiwán venza en esa ideología separatista, en ese movimiento por separarse de China. ¿Qué ocurre? Pues que en este caso pues estamos viendo cómo todo esto conforma un punto claro de tensión entre las dos potencias mundiales. Otro foco de tensión. Bueno, un foco de tensión que está allí, siempre, latente, porque, por ejemplo, si hablamos de un nuevo foco de tensión o de los más recientes, pues tenemos, sí, la crisis del globo espía chino, pero es que Taiwán está en el trasfondo de todo esto. Así que entendemos, por tanto, el motivo por el que el gigante asiático pues no le hace mucha gracia el hecho de que empresas estadounidenses estén vendiendo armas a Taiwán, va en contra de su propia política interior y exterior. En el caso de Estados Unidos, todo lo contrario. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China asegura que estas ventas de armas socavan los intereses de seguridad de China, sus relaciones con Estados Unidos y la paz y la estabilidad de Taiwán. Y en medio de todo esto, más allá de Taiwán, la tensión de semiconductores también se está moviendo por otros terrenos. ¿Por qué? Pues porque hoy hemos conocido una noticia importante con la que miramos a ASML, que es una fabricante de componentes de aquellas máquinas que fabrican semiconductores. Está en Países Bajos. Y tenemos que recordar que Estados Unidos vetó a China el año pasado ese acceso a tecnologías más avanzadas, a semiconductores más avanzados, una cruzada bilateral que poco a poco está convirtiendo en multilateral, porque Estados Unidos ha conseguido ya que Japón y Países Bajos también se metan en el ajo. En enero, estos dos países se unieron a las restricciones lanzadas por la administración Biden y aquí tenemos un nuevo capítulo porque la holandesa ASML está añadiendo más leña al fuego con una noticia que hemos conocido hoy, y es que ha acusado a un empleado chino de robar información confidencial. Y este es un episodio más de violación de información secreta que relaciona a China en menos de un año y que, como decimos, está amenazando con generar más tensión en materia política, en materia geoestratégica y también económica. Así que ahí tenemos esa cruzada Estados Unidos-China, China-Estados Unidos, porque al final, ya sabemos, hablamos de reciprocidad en estos movimientos, que se mantiene al fuego vivo. Así que ahí tenemos dos claves. Tercera clave, ojo, que este viernes y a lo largo del fin de semana tenemos una cumbre importante, la Conferencia de Seguridad de Múnich, también conocida como el Davos de la Defensa. Sí, aquí hablamos de cómo la élite mundial se reúne de nuevo, pero para hablar, como decimos, más de cara al apartado militar. Es un foro diplomático muy interesante, enseguida les contamos la historia, pero un foro diplomático que este año va a tener fuertes tintes occidentales y que ha marginado a Rusia y a Irán. La Conferencia de Seguridad de Múnich deja fuera a estos dos países y estamos viendo cómo traza un nuevo papel, y algunos funcionarios, de hecho, que ya empiezan a alzar sus voces, temen que este foro se convierta en una cámara de eco occidental. Hace 12 años
Estados Unidos y Rusia activaron el New START, ese tratado de control de armas nucleares que surgía en un periodo posterior a la Guerra Fría. Un New START que, recordemos, también ha generado tensiones recientes, lanzándose pullitas el uno al otro de que uno no está cumpliendo y el otro no le deja cumplir, etc. Bien, el lugar que eligieron para este acto tan simbólico, el del acuerdo del New START, fue esta conferencia de seguridad de Múnich, el llamado Davos de la defensa. Y esto no fue una coincidencia, porque esta conferencia se había establecido ya para entonces como uno de los foros más influyentes del mundo para la diplomacia global, como les estamos explicando. Un lugar donde los enemigos tradicionalmente han conseguido unirse, o al menos llegar a un entendimiento retórico e incluso ocasionalmente se han firmado algunos acuerdos. Este año, sin embargo, cualquier propuesta diplomática entre Rusia y Estados Unidos está fuera de discusión. Se está acercando rápidamente, estamos a una semana, insistimos, el primer aniversario de la guerra en Ucrania y para esta conferencia no se ha invitado a ningún funcionario ruso. No, Sergei Lavrov, totalmente fuera del mapa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para los que sí van a asistir, no pueden pasar por alto el hecho de que Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, no esté cuando tantas veces sí ha estado presente en Múnich. ¿Qué ocurre? Que el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, hablamos de Christoph Heusgen, no ha querido poner ninguna excusa a la hora de esta decisión de excluir a Rusia. Dice que en la guerra en Ucrania nos estamos enfrentando a una ruptura con la civilización, cito textualmente, y que tenemos que aceptar las consecuencias de eso. Nadie puede esperar que le ofrezcamos a Lavrov, quien básicamente es el portavoz de Putin, un foro para su propaganda. ¿Qué ocurre? Pues que esto se ha hecho con Rusia, pero también se hace con Irán. Se le ha retirado la invitación en respuesta a las represiones, a las protestas que ha habido en los últimos meses en ciudades iraníes por parte de mujeres. Este foro, esta conferencia, fue creada en el año 1963 por el exoficial von Kleist en el apogeo de la Guerra Fría. Y era una conferencia sobre todo sobre conocimientos militares, ya lo decimos, el Davos de la defensa. Pero pronto se convirtió en una especie de, podríamos definirlo como una especie de amor transatlántico. Ahí políticos, generales, jefes de inteligencia occidentales se unieron para mostrar un frente unido en ese momento en la lucha contra el comunismo soviético. Como decimos, estábamos en el entorno de la Guerra Fría, así que la intención era proyectar cierta resiliencia, la fuerza, la cohesión de la alianza transatlántica y no tanto abordar temas globales. ¿Qué ocurre? Pues que al término de la Guerra Fría pues amplió sus horizontes, invitó a antiguos enemigos, adoptó una nueva agenda y esto fue más allá de los asuntos militares. Por ejemplo, se ha llegado a abordar temas como el cambio climático, temas como la migración, y ahora estamos viendo cómo vuelve a sus raíces, a esas raíces de la época de la Guerra Fría, excluyendo a Rusia, excluyendo a Irán, no solo como respuesta a la represión por las protestas, también porque Irán está siendo un aliado clave para Rusia en medio de la guerra en Ucrania. Así que sí, tenemos aquí a estos dos países marginados, sí van a acudir líderes de Asia, de África, de Latinoamérica en un momento en el que estamos viendo cómo claramente el sur global se está alzando contra el modelo, el statu quo occidental establecido hasta la fecha, y entendemos por tanto la necesidad de trazar nuevos vínculos, nuevas alianzas con estos líderes que poco a poco van ganando fuerza y que, ojo, que pueden irse hacia el otro bando, que esto es también algo muy a tener en cuenta. Entonces, en estos momentos los organizadores dicen que este año pues, la delegación del Congreso de Estados Unidos va a estar muy presente, va a haber una amplia representación estadounidense y a algunos les preocupa que a largo plazo la conferencia termine perdiendo su identidad
Y lo que están diciendo algunos diplomáticos, uno de ellos alemán, es que esto no puede convertirse simplemente en una cámara de eco. Dice que el riesgo es que podría convertirse en una versión bávara del Foro Internacional de Seguridad de Halifax, que es un evento más pequeño que se lleva a cabo anualmente en Canadá y que sí tiene un enfoque occidental más estricto. Así que conferencia de seguridad de Múnich muy importante, arranca este viernes, como decimos, se prolonga hasta el domingo y vamos a estar muy pendientes de todos los mensajes que allí trasciendan. Y última clave, y en este caso ya en materia de política monetaria, aunque la primera lectura que hacemos sí la hacemos más bélica. ¿Por qué? Pues porque hoy ha hablado uno de los miembros del Banco Central Europeo, ha hablado Fabio Panetta, y en medio de esas previsiones sobre las expectativas de inflación para la eurozona, ha acuñado un concepto que nos sonaba, pero que nunca habíamos escuchado en boca de un miembro del Banco Central Europeo. Es un concepto que ha tomado prestado de Joe Biden. Fabio Panetta ha hablado del impuesto Putin para referirse al culpable de la inflación. En resumidas cuentas, ha mencionado este término para referirse a los aumentos de precios de la energía como una tasa que Putin ha impuesto a la economía europea. Escuchen. Side movement in wages might reflect a one-off rebalancing in the income distribution between workers and firms. In fact, workers have so far borne the brunt of the Putin tax. The increase in energy prices is a terms of trade tax that Putin has imposed on the European economy, suffering a large loss of real income, while, on balance, firms' markups remained stable or even increased in some sectors. So, wages are not increasing, prices are increasing quite rapidly. There is a clear shift of income, distribution of income is shifting towards capital and away from labor. Some rebalancing sooner or later will take place. We should not be too surprised. Bueno, así que muy interesante escuchar a un miembro del Banco Central Europeo hablar en estos términos. Dice que en última instancia este impuesto va a ser absorbido por los factores de producción, trabajo y capital en proporción a su respectivo poder de negociación en el mercado laboral. Como decimos, es un término que Biden ya utilizó a mediados del año pasado, en torno a junio de 2022, una forma de culpar directamente al presidente ruso del aumento de los precios debido al estallido de la guerra en Ucrania. Y es un concepto, insistimos, que no habíamos escuchado todavía en boca directamente del Banco Central Europeo y que nos ha sorprendido mucho hoy en el discurso de Fabio Panetta.